no, promuevo juicio de amparo porque no puedo llegar a mi casa. El juez de distrito no solamente admitió la demanda, suspendió el acto. Y le dijo al gobierno de la Ciudad de México, a ver cómo le haces, pero le permites el libre acceso. Imagínense ustedes lo importante de la trascendencia de la decisión. ¿Qué tal si dice el quejoso, mira, mejor ya consentí no tener libre acceso a mi casa? Órale. ¿Quién sabe, no? Junto a esto tenemos también un consentimiento tácito. ¿Y cuál es este consentimiento tácito? No promoví el amparo en tiempo. La extemporaneidad en la promoción del juicio de amparo. En forma tácita, ¿no? No lo promoví en tiempo. ¿Eso qué quiere decir? Prescripción de la acción. No, pues será caducidad, porque se estudia de oficio. Caducidad para promover el juicio de amparo. Pero no es prescripción, es caducidad. Así es, así es. Gracias. El juicio de amparo procede contra la acción u omisión de la autoridad. Así es. El presidente de la República está omitiendo resguardar el orden público al permitir que unos disque maestros, disculpen la expresión, planteen paros, quema de camiones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por esa omisión cree usted que sí procede el juicio de amparo? En mi concepto sí. Procede. Procede quiere decir tengo acceso a que el juez decida el fondo del problema. Interés legítimo. Creo que hablando de procedencia es claro. El punto es los maestros, que no son uno ni dos, son miles de personas en más de 5 estados de la República que están pidiendo algo que algunos han llamado que se retrotraiga la reforma no educativa, sino laboral. Y muchos ya están de acuerdo en que más que una reforma educativa, porque no hay nada que cambie esta educación de tercera que están promoviendo, bueno, comentario personal, lo que está promoviendo el gobierno, la que está vigente, que no la cambia, está promoviendo acotar, reducir a su mínima expresión los derechos adquiridos de los maestros. Eso lo dijo el rector de la UNAM, no lo digo yo, ¿verdad? El punto es aquí, y el derecho de esos maestros a la libre manifestación de las ideas, es decir, que no es tan sencillo, porque ahí hace una colisión. Es un tema fuerte. Hay una colisión de derechos humanos, ¿verdad? En donde yo consideraría al contrario, que los derechos de los maestros tuvieran que ser auspiciados y garantizados a través de un juicio de amparo. ¿Para qué efectos? Para efectos de que se abstenga la autoridad de golpearlos. No solo los han golpeado, los han matado. Porque luego es muy sencillo decir, ¿verdad? Oye, es mi derecho a entrar a mi casa cuando se me pegue mi gana. Oye, perdóname, yo soy activista, ¿y sabes qué? Perdóname, pero estoy comenzando a concientizar a todos los demás, empezando por mí mismo, para que salgamos a las calles a defender el interés colectivo de tener un mejor país. A ver. Bueno, sí, pero aquí el punto es, y estamos hablando de un sistema de ponderación, y todo derecho tiene una limitante que es el derecho de otros. ¿Y dónde está el derecho de mí como educando a que se me imparta educación? ¿Y dónde está mi derecho como padre a que no se me amenace por llevar a mis hijos? ¿Y dónde está mi derecho como maestro a que no se me impide
efectuar mi labor, más que educativa, laboral. Ok, estoy completamente de acuerdo. Tenemos ahorita un problema de gobernabilidad en el cual yo considero que la vía jurídica no satisface. ¿Y por qué no se satisface? Porque no se observa. Si ustedes checan el sistema normativo mexicano, es casi perfecto. Vean ustedes las sentencias de la Corte mexicana. No, hombre, se habla de ellas en Europa. Es impresionante lo claras, lo progresivas que son. Bueno, pues está muy bonito el papelito, ¿verdad? Para el caso concreto. ¿Y qué sucede con la realidad? ¿Qué es lo que yo considero en lo personal? Si aplicamos el Estado de Derecho, otra cosa sería. Entonces, los maestros tendrían una vía legal para hacer efectivos sus derechos y los educandos tendrían una vía legal para hacer efectivos sus derechos. Como no existen, tenemos que ir a vías extralegales, pero en lo personal yo sugiero, estamos a punto de entrar a una revolución. Sí. Entonces mejor primero educar, que es difícil, o sea, es fácil hablar aquí sentadote, pero creo que es importante educar en la observancia de la norma, porque la norma jurídica mexicana, si ustedes se fijan bien, es muy buena. Lo que está mal es su aplicación, no se observa. Completamente de acuerdo, nada más, yo quisiera hacer una reflexión muy rápida y que para todos nos cae muy bien en este momento. Cuando pasamos por las aulas universitarias, por lo menos los que fuimos a la Universidad de Guanajuato, en donde estuvimos compartiendo casi aula con el magistrado, nuestros maestros, entre otros el licenciado Antonio Torres Gómez, en paz descanse, nos decían, y nos decían a mi juicio bien, cuando usted encuentre en su quehacer diario, en la vida común y corriente, una colisión entre el derecho y la justicia, usted debe preferir y hacer lo que esté a su alcance en favor de la justicia, abandone el derecho. Eso nos lo dijeron a todos. Entonces, aquí viene muy a cuento, porque es cierto, no estamos viviendo un Estado de Derecho, porque estamos pidiendo un Estado de justicia que no existe. Hago esta reflexión rápida, nada más. Sí, es interesante lo que planteas, pero en mi concepto la justicia tiene un bagaje de derecho. Sí, sobre todo con los nuevos sistemas interpretativos y en concreto con la ponderación. Cualquier resolución justa tiene una base jurídica correspondiente. Ahora, también debemos entender una cuestión. La norma se acata o se ataca. Se acata observándola o se ataca mediante un juicio constitucional para tal efecto, ya sea juicio de amparo, controversia constitucional, acción de inconstitucionalidad o el control difuso de la Constitución. Pero hay métodos. Creo que nosotros a veces nos olvidamos del método y eso hace que se obtengan las cuestiones o las cosas o las metas, pero entonces aquellas personas que observan el derecho se sienten defraudadas. No es lo mismo la persona que paga sus impuestos, sus contribuciones, a no pagarlas y al rato salga alguien que diga, bueno, no las pagaste y te voy a hacer una exención. Dice, bueno, ¿y para qué las pagué yo? ¿Dónde quedo yo? Entonces, yo creo que nosotros debemos avanzar hacia un sistema de acatar o de atacar, pero hay métodos jurídicos correspondientes. ¿La situación social sirve? En mi concepto, sí. En mi concepto, bastante. Pero yo nunca he visto que una disidencia real, sea la que sea, vaya con su diputado y le diga,
yo voté por ti, y si quieres que siga votando por ti, haz atrás esta norma que no sirve. ¿Se han fijado en eso? En otros países sucede. Y llaman a cuentas el electorado al representante y le dice, ¿por qué aprobaste esto si va en contra de los principios? Yo nunca me he fijado que cuando hay una elección se le diga a la persona correspondiente, voy a votar por ti siempre y cuando pugnes por estos derechos. Me gustaría ser notario en elecciones. Ante notario te voy a decir que voy a hacer esto. No, pura madre. Si no cumples, te voy a hacer un plebiscito para quitarte. Si no cumples, te pondré un castigo electoral. Que es, en ciertos sistemas democráticos, y se discutió mucho eso cuando empezaba el juicio de amparo, no procedía el amparo contra leyes. Y lo que se decía era, la sanción política es otra, da un castigo político, pero toda esa disidencia que yo estoy viendo no ha ido al Congreso de la Unión a decirle, yo voté por ti para que hagas una norma en este sentido. Yo voté por ti y contrario a la razón de la que voté por ti, hiciste una norma en contra de los intereses colectivos que representamos, ergo no sirves. ¿Se han fijado en eso? ¿Alguna vez han visto, perdón, ya estoy agarrando postura allá arriba, el partido chuchiano, ¿alguna vez han visto ustedes que un grupo le ponga una condición reglamentaria específica a un representante? ¿Alguna vez han visto ustedes, aparte de los que le fueron a quejar con la mamá de Fox, que por qué había hecho cierta cosa, de por qué hizo una norma en ese sentido? Cuando se aumentó el IVA, ¿quién fue de los empresarios a reclamarles al Congreso? Nadie. No buscan la vía idónea para tal efecto. Creo que debemos nosotros reencauzar nuestra protesta. Y yo creo que nuestra protesta política tiene un bagaje jurídico que está detrás de él, sobre todo constitucional. Sí, compañero. Después de esta exposición, lo que ya me dejó la idea, pero solamente voy a 3 cosas, para hacer un ejercicio de ponderación. Hay algunos jóvenes que están acá, pero nos acompañan. Pero algunos pues ya tenemos alguna edad. Somos varios. Pero México ha transitado desde la revolución en miles de millones de muertos. Pero vámonos cerca. 1968, noche de Tlatelolco, jueves de Corpus, acarretadas se llevaban los estudiantes muertos, los desaparecieron, etcétera, etcétera. Vivimos un estado de ingobernabilidad cerca de las Olimpiadas que acaban de terminar en otro país. Esa historia se dice fácil, no, pues fue hace mucho, pero que le pregunten a los familiares de aquellos jóvenes que los estuvieron buscando y nunca los encontraron, no tienen una tumba para llorarles, no saben qué valía más, si una medalla o una cruz ignorada y más salienta en un campo lejano que nunca sabrá de ofrendas. Cuando uno vive esas circunstancias es cuando uno dice, alto, mándele al ejército, son 5 estados, pero esos estados son los de extrema pobreza, son los que hemos estado ahí, hemos visto cómo andan los aborígenes, los nativos, la gente nuestra, la raza de bronce, dijo Vasconcelos. Cuando esa situación nos pega, entonces hay que decirle al gobierno, momento, no vas a reprimir la violencia con más violencia, tienes que buscar alternativas, como aquí se nos ha dicho, buscan alternativas de solución, convengan, acuerden. ¿Y por qué ese discurso que en el plano jurídico se da, no se da en hechos, momentos difíciles? Ahorita dijo, bueno, libertad de tránsito. Cabe acotar que hoy por hoy ya los maestros, pues ya se les ocurrió algo y están dejando pasar a los carros, a los particulares, a la persona que está ausentes, solamente están deteniendo a los camiones
lo que es el transporte público. Quiero terminar. Yo creo, particularmente, que México está viviendo uno de sus problemas más graves, porque venimos de 12 años en donde el crimen organizado, no crimen organizado, lleva casi 200,000 muertos. Gobierno Calderón y el siguiente, etcétera, etcétera. 200,000 muertos, nada más Silao y parte de León. Si los juntamos, hacemos un montón. Y ahora queremos que un grupo de maestros, si no son capaces de entender lo que se les está diciendo, pues los vamos a reprimir. Acaba de salir el líder de maestros con una fianza. No habrá políticas públicas para buscar la situación. Eso es en el plano nacional, vámonos al plano local. Existen, en nuestra ciudad, existen casi cerca de 1,400 pandillas, que son los dueños y señores del territorio local de León. Y en lugar de organizar y desmembrar y desarticular esas bandas que están contempladas en el Código Penal, las apapachamos, las proyectamos y las impulsamos. Y ahora hasta nuestro presidente y alcalde municipal ya es parte de una de ellas, porque ya le dieron su cachucha y su playera. Y le dijeron, cuidado con que no cumpla los ordenamientos de nuestra pandilla. Si esas políticas públicas no las enderezamos ahora mismo, entonces vamos a llegar y Guanajuato se va a convertir en caldo de cultivo de lo que está pasando en el sur. La bestia, hace rato se comentó por la vía del ferrocarril, hoy por hoy ya no es de particulares. Por una cuestión de expropiación o una cuestión administrativa, vuelve a ser del Estado. Conclusión: el amparo es el camino, pero sin embargo el amparo en ciertas circunstancias es rebasada por la realidad social. Y cuidado con eso. Si nosotros logramos mandar mediadores como es oportunidad, en diciembre, cuando estaba saliendo Salinas de Gortari, ya Marcos se levantó en armas y hubo una revolución armada. Y el gobierno en esa época dijo que no sabía nada. Pero ese Marcos, la lucha está ahí, pendiente, hay una deuda. Por eso los gobiernos, cualquiera que fuera, aquí ya no es de colores, de un partido o de otro, es lo de menos. Un gobierno que funciona para todos y no es capaz de dar tranquilidad pública, no hay progreso. El fondo es si es solo justicia o también realidad social. Creo que tenemos que empatar y ponderar las dos cosas y buscar no reprimir, jamás, sino hablar y resolver. De otra manera, pues vámonos a unos de un lado y de otros de otro, pero vamos a terminar con fusiles. Sí, aquí lo importante es, sin seguridad jurídica no hay orden social. Las reglas de la seguridad jurídica tienen que ver con el juego político. Y creo que nuestra función como sociedad civil es exigirle a nuestros legisladores, autoridades, jueces o quien ustedes quieran que cumplan con su función. A mí se me hace interesante todas estas marchas que está viendo. Me pongo a veces en lugar de los maestros. ¿Y qué pasa con esos representantes del magisterio que están en el Congreso, que no son pocos? ¿Quién les ha dicho que hagan su trabajo? ¿Qué pasó cuando ellos votaron la reforma educativa? ¿Cuál fue la sanción política de ello? Mientras no tengamos… ¿Y por qué sucede esto? Creo que a veces nos falta, es fácil hablar sentadote aquí, un poco de educación jurídica política. Pero nosotros tenemos, antes de acudir al hecho violento, creo que tenemos nosotros vías jurídicas para tratar de solucionar nuestros problemas. Lo que yo sugiero es, primero intentemos esas vías. Y si estas no funcionan, habrá otras. La propia Constitución establece el derecho a la revolución. Pero primero, agotemos la vía jurídica. Bueno, pues creo que con esto concluye esta clase de improcedencia. Estoy a sus órdenes. Los invito, antes de irnos, el lunes tenemos a las 5
un curso que se llama Régimen y Cultura Condominal. Va a ser impartido por el licenciado José Lomelí Origel, titular de la Lotería 19, a las 5 de la tarde. El martes tenemos una videoconferencia que se llama Derechos de las Personas y Problemas y Pueblos Indígenas. Se va a analizar el amparo en revisión 241-2015 del soya transgénica. Y el diplomado va a ser el jueves 1 y viernes 2 a las 5 de la tarde. 5 a 9 seguramente. Va a ser impartido por el juez Ulises Fuentes Rodríguez. ¿Correcto? Sí. ¿Qué tema va a ser? Módulo 3 es... ¿dónde está acá está, espérenme. Módulo 3... interés tutelado en el juicio de amparo. Módulo 2, ese ya lo vimos. Módulo 3, la suspensión de la... No, Néstor. Sí. ¿Dónde está? ¿Es esta? 1, juicio de amparo 1. El amparo indirecto, procedencia, requisitos de la demanda, substanciación, audiencia constitucional, periodo probatorio, alegatos y sentencia. Se los mando por correo. Se los mando por correo en la semana. Mañana. Espérenme, no se vayan, den un aplauso al magistrado, ¿no? Por favor. No sean gachos, gracias. Vamos a entregarles su diploma. Perdón.